Buen día, ingeniero. Saludos cordiales. Nuestro grupo es el número 1. Los integrantes son Génesis Samantha Guamán Cruz, Luis Sebastián Zúñiga Montes de Oca y quien les habla, Cintia Carolina Pérez Mayor. Nuestro artículo tiene por tema enfoque tripartito armonizado, mejorar la accesibilidad, la absorción y la productividad del trigo a través de la sinergia de trichoderma, arcianum, compost y fósforo. ¿En qué cuartil se encuentra la revista? Está ubicada en el cuartil 3, es decir, en el top 75%, pero no dentro del 25% superior de las revistas, por impacto e influencia. Sin embargo, esto es solo una estimación aproximada en base a la evidencia disponible. El cuartil exacto puede variar cada año según cambios en el factor de impacto y citaciones de la revista. ¿Cuál es el autor principal? Hamida Bibi está listada como el primer autor del artículo por convención. El orden de auditoría suele listar al autor principal o que hizo la mayor contribución en primer lugar. Tuvo un rol central en el diseño y ejecución del estudio, debido a que es acreditada en la declaración de auditoría con conceptualización, metodología y ejecución del estudio. Ahora continuaremos con el resumen de nuestro artículo, el cual me pareció muy interesante, porque este presenta una solución muy innovadora para mejorar la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas. Al inicio se nos presenta una problemática, el cual es muy real, y lo citaré a continuación. El fósforo es un nutriente esencial para las plantas, pero muchas veces no está disponible para que lo absorban sus raíces. Ante esta problemática, los investigadores propusieron utilizar un hongo llamado Trichoderma marcianum, que junto con compost y los fertilizantes de fósforo, lograron mejorar la disponibilidad de este nutriente. Ahora bien, pasemos a la sección de la metodología. Aquí se nos va a explicar cómo es que se realizó este experimento. Se detalla que durante un ciclo de cultivo de trigo en Pakistán, se logró aplicar el hongo, el compost y los fertilizantes de una manera individual y otra de una manera combinada entre todos, y que después de un cierto tiempo se logró analizar el crecimiento de las plantas, el rendimiento del cultivo y la cantidad de nutrientes en el suelo y aquello que fue absorbido por las raíces, lo cual nos va a traer una obtención de resultados muy precisas y contundentes, que ahora que si pasamos directamente a ellos, encontramos que las mejores combinaciones fueron dos. En la primera combinación tenemos al hongo, al fertilizante superfosfato y por último al compost. Y en la segunda combinación tenemos al hongo más el fertilizante roca fosfórica más compost. Ahora, estos dos tratamientos combinados van a aumentar el rendimiento del trigo en más del 50% a comparación con las plantas de control. Y también nos va a ayudar a incrementar mucho la absorción del fósforo y otros nutrientes importantes como el zinc, el hierro y el cobre. Ahora bien, si vamos a la discusión del mismo, aquí se nos va a explicar que esto se debió a que el hongo puede movilizar nutrientes que están fijados en el suelo. El compost, por su lado, va a mejorar la fertilidad física y química. Y por último, los fertilizantes van a aportar nutrientes que van a ser directamente aprovechables por las plantas. Entonces, en conjunto, todos ellos van a lograr un efecto muy positivo. Y finalmente podemos concluir que la aplicación tanto de nuestro hongo beneficioso como el compost y a su vez los fertilizantes químicos se podrán considerar una muy buena estrategia para mejorar la nutrición del suelo y la productividad del trigo en los suelos de baja fertilidad, por lo que nuestros investigadores van a recomendar hacer más estudios a futuro para así corroborar estos resultados y que sean muy confirmados. Y bueno, ahora finalizamos la explicación de nuestro resumen del artículo y ahora procederemos a continuar con el siguiente apartado. Y ahora reanudaremos nuestra presentación explicando cómo aplicaron el análisis de los componentes principales en nuestro artículo. Empezaré mencionando que los investigadores midieron varias variables como el rendimiento del grano, la biomasa, la altura de la planta, concentraciones tanto de nutrientes en el suelo como nutrientes en la planta. Cabe recalcar que todas estas variables potencialmente van a estar correlacionadas entre sí. El PCA va a permitir identificar los componentes principales, que son combinaciones lineales de las variables originales, que van a capturar la mayor variación de los datos. Por ejemplo, el componente principal 1 va a capturar la mayor variación, el componente 2 va a capturar la siguiente mayor variación y así sucesivamente.
Ahora, al aplicar este PCA a los datos, los investigadores encontraron que tanto el CP1 como el CP2 explicaban el 82,7% y el 8,56% de la variación total de los datos respectivamente. Es decir, que estas dos nuevas variables sintetizaban más del 90% de la información. Y mucho después, ellos generaron un gráfico biplot en donde se va a representar las variables originales en relación a los dos componentes principales, para así de esta manera poder visualizar cómo se agrupaban y se relacionaban las distintas variables según los tratamientos aplicados. Por ejemplo, vieron que la absorción de los nutrientes, rendimiento del grano y la biomasa se asociaban fuertemente con los tratamientos combinados del tricoderma más fertilizantes más compost. En resumen, este PCA va a permitir simplificar y visualizar las relaciones complejas entre todas las variables medidas en este experimento. También les va a ayudar a entender de una mejor manera los efectos de los distintos tratamientos sobre los múltiples aspectos de la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas. Hablaré de cómo interpretan los resultados del PSA. El estudio analiza cómo mejorar la productividad del trigo mediante un enfoque que combina Trichoderma marcianum, compost y fósforo. Para ello, se utiliza el análisis de componentes principales, es decir, el PSA. Es una técnica estadística que simplifica datos complejos. Los resultados del PSA revelan que variables y tratamientos son más influyentes en la fertilidad del suelo, la absorción de nutrientes y la productividad de trigo. Además, mediante gráficos como el de carga y el bitlot, se visualizan las relaciones entre las variables y los tratamientos. Estos hallazgos proporcionan insights sobre los mecanismos subyacentes que impulsan los efectos positivos de los tratamientos armonizados en el cultivo de trigo. El PCA identificó que la absorción de nutrientes, como lo es el fósforo, el cobre, el hierro, el zinc y el manganeso, como los atributos de productividad del trigo, como lo llegarían a ser rendimiento, biomasa, entre otros, estaban más estrechamente asociados con los tratamientos combinados. Esto respalda la interpretación de que el enfoque de aplicar tricoderma marcianum, compost y fertilizantes de fósforo inorgánico tiene precisamente un efecto sinérgico y sobre todo positivo sobre la disponibilidad de nutrientes y también el rendimiento del cultivo de trigo. No se observaron asociaciones negativas en el PCA, lo que también sugiere que estos tratamientos combinados son complementarios entre sí y no tienen efectos contraproducentes, que llegaría a ser lo más importante en esta investigación. Visualizamos lo que sería la bibliografía, que fue donde sacamos toda la información expuesta en esta grabación, y muchísimas gracias por haber escuchado. Tengan excelente tarde.